La crisis de Venezuela sigue hacia adelante. En esta semana, el jueves precisamente, tuvimos la oportunidad de entrevistar a un político venezolano muy conocido, Diego Arria, que aparte de político ha sido diplomático. En una oportunidad fue gobernador de Caracas, en otra, por ejemplo, fue presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, también diputado y candidato a la presidencia. Actualmente es opositor de Maduro. Yo nunca me imaginé que una convocatoria del Día de la Juventud, el 12 de febrero, donde los estudiantes venezolanos salieron a calentar la causa de la libertad, pudiera terminar de una manera sangrienta en manos de forajidos, delincuentes, bandas criminales, enviadas sin la menor duda por el gobierno al cual están sometidos. Venezuela, realmente es una simple revuelta, es imperialismo yanqui que está atacando el gobierno de Maduro, o es una expresión real del pueblo. Yo diría que tal vez el concepto que lo define mejor es una insurrección cívica creciente que se originó como una protesta estudiantil legítima, pacífica, que a la represión brutal de un régimen que no tiene la menor idea de lo que significan los derechos humanos, trató de aplastarla. Y hoy en día ya es una insurrección creciente, ya no es del grupo de estudiantes, es de la FARC venezolana. Y es un proceso absolutamente, como diría la vista, endógeno. Es el producto de una sociedad harta de la violencia, del odio, de la promoción de la violencia, que heredó este régimen y que lo han creado durante 14 años. ¿Cómo ha sido el apoyo internacional a la manifestación que está viviendo Venezuela? Curiosamente, Venezuela es uno de los países más solidarios con las causas, las mejores causas del mundo, o para actuar contra las peores causas de la humanidad, ha recibido casi cero solidaridad. Nosotros hemos sido en Venezuela en otras épocas promotores de la democracia en países como la Argentina, Chile, Brasil, El Salvador, Guatemala, Panamá, la propia República Dominicana. Sin embargo, la solidaridad que hemos recibido hasta ahora ha sido casi nula. En el fondo, el petróleo venezolano ha comprado tanta complicidad e indiferencia y a modo que realmente es una vergüenza, especialmente en este continente. ¿Y especialmente en República Dominicana? En República Dominicana, realmente, como yo veo como mi segunda patria, incluso tengo un sitio, una casa de mi familia acá en la República Dominicana, me es más difícil hablar del tema, pero la solidaridad que nosotros hemos tenido a lo largo de la historia de la República Dominicana es extraordinaria. Hoy, por cierto, esta semana va a haber una ronda de la OEA, en la cual la preside el embajador dominicano, que es el presidente del Consejo Permanente. Ayer oí al señor Insulza, y lo pongo en labio de Insulza, decir que no podía entender cómo el presidente del Consejo pretendía celebrar una sesión cerrada de un caso como el venezolano, de 18 muertos, más de 60 heridos o 100 heridos, 500 o 600 personas presas, torturados, que cómo pretendía hacerlo en una sesión cerrada. Espero que no tenga éxito esa iniciativa del embajador dominicano que preside el Consejo y podamos tener por lo menos una sesión abierta para que la discusión sea conocida por el mundo. En este caso fue muy evidente la visita de una comisión de Petrocaribe, justo en el momento que el embajador tenía que estar ante la comisión, como presidente de la comisión, que no apareció. ¿No se le vio realmente la intención de la negociación? No envíes el embajador, nosotros aseguramos Petrocaribe. Yo creo que fue una manera de humillar a la República Dominicana, de una manera grosera, porque lo quisieron hacer evidente de que habían venido a ofrecer lo que nunca han cumplido. Me recuerdo que el Petrocaribe para la República Dominicana originalmente eran como 56.000 barriles de petróleo. Yo entiendo que nunca han pasado 23.000. Ayer hablaron de 116.000, de un centro de distribución. Es una manera grosera de tratar de presionar a un país más pequeño que no tiene los mismos recursos de Venezuela. Es una vergüenza. ¿Qué procura entonces el embajador Vergés? ¿Esperar que el 31 de marzo termine su función como presidente del Consejo Permanente
y él como presidente, el mismo embajador de Venezuela. Bueno, no lo puede postergar, la reunión se va a celebrar. Lo que aspiro yo es que otros embajadores no acepten ni acaten esa iniciativa tan particular del embajador dominicano de celebrar una sesión cerrada. Imagínense como si uno pretendiera celebrar hoy en día una reunión cerrada sobre el tema de Ucrania, que todo el mundo lo está viendo en televisión. Cuando dice cerrada, ¿qué significa? Que sean solo los miembros de la comisión, que no pueden participar otras personalidades, otros interesados. Efectivamente, no puede haber público, no puede haber medios, los quieren hacer una cosa en secreto, como si la tragedia venezolana fuera un secreto. ¿Y no se acostumbra a hacer así? No, es siempre abierta, hay medios de comunicación, está en internet, se monta en un web, en una página web, el webcast de la OEA, así en todas las reuniones. Esto sería una excepción, y una excepción que se vería comprada por Venezuela a costa de humillar a los dominicanos. ¿Qué países específicamente han apoyado de Latinoamérica y del mundo a Venezuela? Esta reunión de la OEA incluso no es de un apoyo. Panamá ha pedido, dice, viendo la tragedia venezolana, convocamos a una reunión del Consejo Permanente para ver de qué manera podemos ser útil en la solución del problema de Venezuela. No estaban insultando de ninguna manera al régimen. Más aún, si hubiera sido un régimen inteligente, no dicen nada. ¿Qué hubiera pasado? Se celebra la reunión, como Venezuela domina dos o tres terceras partes de la reunión, no hubiera tomado ninguna decisión y se había acabado la reunión con Venezuela. Ahora no, ahora ofendió, han llamado al presidente panameño lacayo, arrastrado. O sea, ya se han metido con el pueblo panameño, ya no solo con su presidente. De hecho, han humillado a la República Dominicana y han levantado la alerta a los demás países. ¿Por qué lo quieren mantener en secreto? Algo que el mundo conoce, documentado por videos, etcétera, de la persecución a jóvenes venezolanos. Hay una lucha, por ejemplo, las Naciones Unidas utiliza un término, siempre dice llamamos a las partes. Y tú sabes que eso de llamar a las partes es una equivalencia amoral, porque víctimas y victimarios no son iguales. Aquí hay una parte armada, que es el régimen venezolano, que utiliza la Guardia Nacional, que utiliza un grupo que ellos llaman los colectivos, que son realmente pandillas como los maras en Centroamérica, que son los que sacaron al frente a matar y están matando a esos jóvenes venezolanos. Esto no es una guerra de un partido contra otro, soldados contra otros, no, es de soldados armados, utilizan armas de guerra para atacar a los venezolanos jóvenes, que hoy en día ya son la familia venezolana. Hay también, según denuncias internacionales, se está violando la libertad de prensa. No se sabe realmente lo que puede estar pasando en Venezuela. Si no fuera por las redes, sería muy difícil saber. Y ahora no sabe si en la red también hay fotografías trucadas, no lo sabe. O sea, ya uno no sabe cuál es la realidad. Es increíble, ¿no? Yo me sonrío un poco, pero es irónico, porque nosotros que luchamos por la independencia y la democracia en otros países de la libertad, yo mismo en las Naciones Unidas, nunca me imaginé que iba a estar ahora hablando cómo defender a mi propio país. Bueno, la semana pasada el régimen trató de expulsar a CNN, a Patricia Aniot. De hecho, los expulsaron, pero luego se arrepintieron. Sacaron a NT24, que es una cadena muy importante de Colombia. ¿Por qué? Simplemente por contar lo que está sucediendo en Venezuela. A los periódicos, ¿qué les sucede? Se les niega el papel, están a punto de colapsar los medios. Pero las redes sociales, que son poderosas, pero también por ejemplo, bloquean imágenes. Estos acabarán tratando de imponer lo que llaman ustedes los comunicadores un blackout absoluto sobre el país. No lo van a lograr. De hecho, no lo han podido lograr, pero lo intentan. El presidente de Ecuador puso algunas fotografías que se habían manejado en la red diciendo que habían trucado las fotografías y decía, mentira, eso sucedió en Argentina en tal fecha, mentira. Entonces, ¿cómo sabemos distinguir? Bueno, pasó una cosa, por ejemplo, este general venezolano, el general Vivas, que lo trataron de ir a agarrar a su casa con la policía, se montó con su fusil en la terraza y dijo, primero que entre aquí lo disparo. Entonces, inmediatamente el presidente de la Asamblea sacó esa noche una fotografía de una cantidad de armas, y resulta que era una fotografía de una venta de armas en Wisconsin. O sea, que le querían decir que el general tenía esa cantidad de armas. Por 200. Mira el armamento que tiene este general en su casa. O sea, una guerra de comunicación también y de tergiversación. Bueno, en Venezuela el gobierno tiene como el 80% de los medios de comunicación. Pero diariamente, como este señor que ocupa, yo le llamo el indocumentado mayor, porque ni siquiera puede demostrar que es venezolano. Dicen que nació en Colombia. Yo no sé, nadie sabe. Nosotros no sabemos si nació en Colombia, si nació en Venezuela, si tiene madre colombiana. De acuerdo con nuestra Constitución,
si la madre es colombiana y él nació en Venezuela, por ejemplo, tendría doble nacionalidad, y en Venezuela eso está prohibido para el presidente de la República. Pero una cosa tan sencilla como demostrar, documentar la nacionalidad, no lo puedo hacer. Es un caso increíble de lo que está, ese es el origen de parte de los problemas de la ilegitimidad del propio persona que ocupa hoy la jefatura de Estado. ¿Por qué Chávez lo escoge a él, a Maduro? Porque Chávez no quería un sucesor. Yo estoy convencido de que Chávez, que era un hombre de un gran ego, carismático sin la menor duda, y que pensaba que confundía la historia de Venezuela, como dice Enrique Krause, confundía la noble y grande historia de Venezuela con su pobre y mediocre biografía. Él dijo, no quiero tener un sucesor, y como no quiero tener un sucesor que se compare conmigo, nombró a este señor, y lo cual fue una segunda venganza sobre el pueblo venezolano. Usted es un opositor del gobierno, fue candidato a la presidencia y se le acusa que mientras usted pide al pueblo que se manifieste, está aquí en una propiedad que tiene en la playa, disfrutando. Por Dios. Y al final dicen, ¿qué es lo que le está diciendo el mundo? Bueno, aquí hay un gobierno, un régimen legal que nos permitirá averiguar la realidad de los hechos. Y al final dicen, bueno, tomaremos 3 días de una especie de duelo y no dedicaremos a funciones. ¿Cómo? Esos 3 días de dedicarlo a la protesta, a la condena justamente de este régimen perverso que ha perseguido, que es responsable por la muerte de estos estudiantes. Bueno, sí, yo lo vi. Cuando estaba en el aeropuerto, los agentes del SEBIN, que son los policías de inteligencia venezolanos, alguien me dijo, lo están filmando, me estaba filmando cuando yo me acerqué al mostrador. Entonces yo me acerqué a la persona y dije, oye, ¿por qué no me filmas más cerca? Y este policía se puso todo nervioso y se fue. En Venezuela, para poder viajar, por ejemplo, yo tengo que ir a Boston. Voy a Boston porque estoy en el directorio de la Universidad de Brandeis y voy justamente a una sesión. Para salir a Nueva York, por ejemplo, hay que irse vía República Dominicana si encuentras un pasaje, o vía Quito, las cosas más absurdas, porque las líneas aéreas no están dando pasajes en Venezuela porque el gobierno le debe $3.000 millones. Bueno, eso fue lo que sucedió. O sea, ¿usted utilizó Punta Cana? Como un sitio, evidentemente como un sitio para continuar mi viaje a los Estados Unidos. Y seguramente, como tampoco me regresar a Venezuela, porque tampoco habrá puesto, me tendré que regresar o vía la República Dominicana, o vía Curazao, o vía Bogotá para regresar a mi propio país. ¿Qué va a pasar con Venezuela? Si estas manifestaciones del pueblo, que dicen que es la clase media y la rica la que está en la calle, la pobre no, la pobre se siente beneficiada del gobierno, porque se dice que el nivel de pobreza ha bajado en Venezuela dramáticamente. Si nosotros tuviéramos ese número de ricos, como se ven en las calles ahora... O clase media sí, ¿eh? Clase media sí. Claro, pues entonces, pero hay que verlo, uno los mide y dice, caramba, qué maravilla, mire la cantidad de ricos que hay en este país, porque son una marcha de 400, 500 mil personas, en un país con 400, 500 mil ricos es una cosa muy importante. Evidentemente, los estudiantes son de todas las clases, son de las universidades fundamentalmente públicas. Pero hay pobres en la manifestación. Claro. Hay pobres. Bueno, es que lo que era clase media en Venezuela es media baja, y lo que era media baja son pobres, es un país empobrecido. Ya. Es un país riquísimo con montones de gente muy pobre. ¿Qué va a pasar con Venezuela? Si las manifestaciones él las logra controlar, ¿se queda en el poder o no? No podrán controlar las manifestaciones, primero porque las manifestaciones son espontáneas, no las dirige nadie. No hay, el liderazgo político venezolano ha sido desbordado por los estudiantes. Los estudiantes han encontrado un foco, le han dado una causa a sus protestas, que es la libertad. Pero seguir diciendo que son los estudiantes ya yo creo que también no es la verdad, porque yo pienso que ya no son los estudiantes. No. Yo pienso que también se ha convertido en algo bastante político. No, definitivamente. Lo que comenzaron, los estudiantes le dieron, yo diría, que salieron a calentar la calle, no, salieron a calentar la causa de la libertad. Ellos encontraron, porque ¿qué es lo que pasa con los jóvenes en el mundo entero? Los jóvenes saben que su futuro se decide en el presente, no en el futuro. Y ven que lo están perdiendo. Es un país amenazado, el futuro.
y ellos han encontrado la causa de la libertad, y como tú muy bien dices, ya no es una causa de los estudiantes, es una causa de toda la familia venezolana. Los estudiantes tienen padres, madres, hermanos, amigos, etcétera, que son los que están saliendo. Los que tú ves en esas barricadas, ya no es Caracas, en todas las ciudades de Venezuela, que están protestando, es algo que no lo podrá tener jamás, jamás el régimen. De hecho, uno mira a este señor indocumentado mayor, como yo lo llamo, y tú lo ves hablando y te das cuenta que es un hombre que ya colapsó, él sabe perfectamente que no está capacitado, está desbordado, que está generando un repudio universal por las acciones. Matar a jóvenes con efectivo de los militares. Chile, la señora Bachelet, por ejemplo, que es socialista, bueno, presidenta electa, dijo, no puedo aceptar que se reprima con armas a los estudiantes. Presidente Piñera, lo mismo. Presidente Fernando Enrique Cardoso, Oscar Arias, Alejandro Toledo, Ricardo Lagos de Chile, han salido realmente a censurar a un gobierno que sale. Chávez fue muy cuidadoso. Chávez nunca salió a matar a estudiantes en la calle, jamás. Este está haciendo incluso lo que Chávez jamás se atrevió a hacer, que es masacrar, torturar a estudiantes. Tú ves a la Guardia Nacional, a una mujer le pegan con el casco por la cabeza, cómo tratan a la gente, cómo le disparan perdigones, cómo han torturado a muchachos y muchachas venezolanas. El informe del IPI dice que hay torturas. No solamente tortura, la comisión, hay una cosa en Venezuela que se llama el foro penal. Nosotros estamos trabajando en un caso de delitos de lesa humanidad. Yo llevé a Chávez y lo denuncié por delitos de lesa humanidad. ¿Y qué quedó el caso? Nada. Bueno, la divina providencia, la justicia divina se atravesó en el camino, y esa es más poderosa que la justicia en la tierra, y se llevó a este señor. Pero en este caso es mucho más sencillo la documentación de los delitos de lesa humanidad, porque están en videotape, están la gente con los teléfonos, todo está documentado, de que este es un régimen que practica como política de Estado, justamente la exterminación de una clase que ellos llaman los fascistas de derecha, llama este señor. ¿Cómo entonces podría él manejar esta sublevación? Porque desde el punto de vista de él lo están atacando. Si nos ponemos un poco a ser el abogado del diablo, es un gobierno constitucional elegido por el pueblo. Entonces, si ve estas manifestaciones, ¿cómo entonces debería él reprimir o cómo debería evitar estas manifestaciones? Lo primero fue una elección que nosotros pensamos que la ganamos nosotros. Incluso se denunció ante la OEA, se denunció ante las Naciones Unidas. Que el señor Capriles luego haya decidido no combatirla o no pelearla, eso es un problema de él. Pero los votos, los 7 millones de votos no son de Capriles, son de los venezolanos que votamos. Y pasar la página no es un derecho que tiene una persona, es un derecho que tenemos todos los venezolanos. Aquí no se está atacando a nadie, los estudiantes salieron a protestar. Y la protesta no es un ataque, es una defensa legítima. Pero desestabiliza al gobierno, ¿no? ¿Perdón? Desestabiliza un gobierno. Entonces, ¿el gobierno cómo debe protegerse? Si fuera su gobierno, y los estudiantes están haciendo eso, ¿qué haría usted? Lo primero que haría es liberar los presos políticos, que es detener la represión, desarmar a los grupos armados, a las pandillas que tienen atacando a la gente. Son 3 cosas básicas fundamentalmente. Cambiar el sistema de árbitro electoral, sustituir las autoridades de la cúpula, porque el problema es el siguiente, la crisis ha comenzado en un nivel, ya está en el 3er nivel, porque cuando tú has matado gente, tienes 18 muertos, tienes 100 heridos, tienes 600 presos, ya lo que comenzó en una etapa está en un nivel superior. Entonces ahora lo que se está exigiendo en el país es simplemente que se vayan. O sea, en Venezuela tendrá que venir un periodo de transición. Entonces tú me vas a preguntar, ¿la transición no es un golpe de Estado? No, no es un golpe de Estado. La Constitución venezolana tiene un camino, tiene una autopista de posibilidades constitucionales de salir de un régimen. Pero las posibilidades de que Maduro se vaya son mínimas. Bueno, una cosa que se ha hecho es que lo echen, porque una cosa, la Constitución le dice, por ejemplo, las Fuerzas Armadas venezolanas tienen la obligación de preservar la integridad territorial de Venezuela, la soberanía venezolana. ¿Qué ha pasado con la soberanía venezolana? Se la han entregado a Cuba. ¿Qué ha pasado con la integridad territorial de Venezuela? Se la están entregando a Guyana una parte en reclamación. Eso significa que son actos de traición a la patria. Sea insuficiente como para decirle al presidente que se vaya. ¿Qué político opositor va a tener la fuerza de hacer todo esto? ¿Usted, Capriles o Leo? Yo creo que en Venezuela hay una canción española, Mona, que dice crear héroes cuando haga falta. Los héroes hoy, te vuelvo a repetir, son los que están en la calle. El liderazgo venezolano está en las calles. Pero en este caso Leo tiene alguna ventaja porque está preso, es una víctima en este momento. Al decirle un poco Chávez. Ese es otro caso, una de las cosas, soltar a Leopoldo López, una cosa abusiva lo que han hecho con Leopoldo López, lo han tenido que, ¿cómo tú vas a, hay grupos de la oposición que quieren negociar con el gobierno? Yo digo, ¿qué van a negociar? ¿Que en vez de 16 muertos nos maten 8? ¿O que en vez de que suelten a 4 suelten a 3?
y que suelten a López pero no suelten a Simonovic. Tú no puedes negociar sin unas cuestiones fundamentales. ¿Qué líder puede resurgir ahí? Yo creo que saldrá mucha gente. Hay mucha gente en la calle hoy en día tratando de hacerlo. Está el alcalde de Caracas, Ledesma, está María Corina Machado, está Leopoldo López, hay muchos más, están los jóvenes estudiantes. Yo creo que Venezuela no puede seguir esperando un Mesías. Esto tiene que ser una cuestión de grupos. En el fondo, esta generación le está, yo diría, enseñando a los venezolanos una nueva manera de hacer política. ¿Qué significa eso? Que los que aman a su país están dispuestos a defenderlo. ¿Y cómo lo defienden? A todo riesgo. Decía usted que la salida legal, ¿cuál sería? ¿Cuál sería una salida legal? La renuncia del señor. Improbable. ¿El plan B? El plan B, menos que las Fuerzas Armadas venezolanas tienen que ejercer su... Además, yo lo digo públicamente, yo estoy en una conspiración pública. ¿Por qué? Porque la Constitución dice eso. Si usted viola la soberanía, no preserva la integridad territorial y permite el uso de armas de guerra para manifestaciones, para controlar manifestaciones, esos son actos que no lo puede permitir. Sobre todo que las Fuerzas Armadas son armas de las Fuerzas Armadas. O sea, la Fuerza Armada pasa a ser cómplice. En una denuncia a la Haya, a la Corte Penal Internacional, las Fuerzas Armadas que armaron estos grupos de pandillas son cómplices. Eso tiene implicaciones realmente muy graves de tipo penal internacional. ¿Usted legalmente va a proceder como procedió con Chávez? ¿O? Sí, hay un grupo que estamos en distintos grupos trabajando para documentar lo que sin la menor duda representa entre los delitos de lesa humanidad hasta también la tortura, por ejemplo. Hay más de 50 casos. Mira, hay muchachas que les ponían unas cosas de goma con alfileres y les hacían apretarlos con alfileres. Hay muchachos que los bañaban de gasolina y los amenazaban que le iban a tirar un fósforo. O sea, la represión, los cubanos están metidos en Venezuela, los cubanos tienen 54 años reprimiendo su pueblo, son expertos en la materia. Y yo creo que los cubanos han profundizado esta fase de tortura y de persecución, porque para los cubanos la existencia de este régimen es fundamental y ellos quieren lograrlo a costa de la sangre venezolana. Esa es la otra cosa. Es increíble, nosotros somos ocupados por un país como Cuba. Yo veo que, por ejemplo, en Ucrania acusan a Putin de traer 2.000 soldados rusos a Crimea. En Venezuela no tienen que hacerlo. Tenemos 60.000 cubanos dentro de Venezuela. Somos un país invadido hace mucho rato. O sea, ese es el tipo que la gente que no vive en Venezuela no entiende. Como un país más rico, más poderoso que Cuba, está sujeto al control cubano. Manejan las Fuerzas Armadas, manejan la policía, manejan el indocumentado mayor. La ideología. Y es realmente... Lo sustentan a base de ideología. Los manejan, son los títeres cubanos. Y a pesar de eso, le damos 7 o 8 mil millones de dólares al año a los cubanos, justamente para que nos castiguen y nos controlen. Muy bien. En la parte legal usted establece que la dimisión, ¿verdad? Y la otra es que usted motiva a las Fuerzas Armadas de su país para que den un golpe de Estado. No, simplemente para que cumplan con sus obligaciones constitucionales. ¿Y cómo lo cumple? ¿Haciendo qué? Bueno, una es exigir al jefe del Estado su renuncia. ¿Por qué? Aquí hay delito clásico, traición a la patria. El que entrega nuestra soberanía a los cubanos es un acto de traición a la patria. ¿Cuánto tiempo queda con Venezuela en esta situación? O sea, si sigue, lo que yo quiero establecer, ¿cuánto tiempo puede seguir Venezuela así, sin tomar una decisión, o el gobierno, o el pueblo, o el apoyo internacional? Eso es una cosa, Núria. Yo estaba hace un par de años hablando con un historiador inglés en la Universidad de Oxford y me decía, fíjese que no hay un libro que dijera que el muro de Berlín iba a caer. Hay 5.000 libros por qué cayó. Porque los grandes acontecimientos sociales no se pueden anticipar. Hay un compositor venezolano, un músico muy famoso, Simón Díaz, que acaba de morir, que era también un filósofo de lo popular, y él decía, no hay ni horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan y cuando las sogas se revientan. Es cuando los pueblos llegan a momentos dados que ya no se desbordan. Nadie sabe cómo se llamó el primer alemán que pasó al otro lado del muro de Berlín. Eso es Gorbachev, se llama Honecker, en Alemania Oriental. Le decía, ¿qué está pasando? ¿Quién los convocó? Nadie los convocó. ¿Cómo se llaman los líderes? No hay líderes. Simplemente el pueblo alemán un día decidió que ya no aguantaba más y pasaron. Yo le dije a la Guardia Nacional, una foto que ha circulado también, no solo la del viaje circulado, sino una donde yo estoy increpando a un piquete de Guardia Nacional, y digo, mire, si ustedes creen que ustedes pueden erigir aquí en la mitad de Caracas un muro de Berlín, Caracas a la cual yo fui su gobernador, están muy equivocados, porque ese muro de Berlín lo derribaron gente como la que está detrás de mí, que un día decidieron que usted era un grupo de criminales reprimiendo a los venezolanos injustamente y se los llevaron por delante. Así va a pasar aquí.
¿Cómo ve a Venezuela? Venezuela, mira, nosotros éramos muy parecidos a los dominicanos. Creo que el país más parecido a nosotros son ustedes. Pero nosotros dejamos de ser como los dominicanos. Porque ya no somos lo amables, lo cordiales. Hasta Juan Pablo Duarte murió en Venezuela. ¿Por qué? La promoción del odio, la violencia, la confrontación, que es el peor legado que dejó Chávez a los venezolanos, nos ha dividido, nos ha amargado, nos ha hecho radicales de ambas partes. Ya no solamente son los indocumentados chavistas que odian a esta parte también los odia a ellos. O sea, un país que tiene todos los recursos naturales, de ser un país inmensamente rico, es un país empobrecido, no solamente por su gente, sino empobrecido en su futuro, empobrecido en sus oportunidades. Nos hemos convertido en un país exportador de nuestro talento. Tú vas a la Universidad de MIT, el presidente es un venezolano, vas a la Universidad de Harvard, el director de investigación económica es un venezolano. O sea, la fuga de cerebros en Venezuela es la peor descapitalización. Chávez condenó el futuro de los venezolanos, yo siempre decía, ha condenado a muerte el futuro de los más jóvenes y los más pobres. Y lo que los venezolanos debemos hacer es luchar contra esa sentencia. Los jóvenes lo están haciendo, porque los políticos de la oposición han jugado un papel más de conveniencia de intereses específicos de sus partidos, que no necesariamente es el interés nacional. Yo siempre he dicho, la unidad no es 5 partidos o 6 partidos, la unidad son los empresarios, los gremios, los estudiantes. Eso no lo ha entendido. Y hoy en día hay una política de cohabitación. Cuando regrese a Venezuela, ¿qué le espera? Otra fotografía cuando llegue al aeropuerto. Bueno, cuando regrese a Venezuela, estamos viendo días como aquellos que dicen los hits de marzo, ¿no? de Julio César. Estamos viendo días muy peligrosos. Primero porque va subiendo la temperatura. Mientras más reprimen a un estudiante, más estudiantes y más gente va a salir, como de hecho está sucediendo. O sea que cualquier desenlace es posible. Puede ser un desenlace peor de lo que hemos visto hasta ahora, o puede ser el rescate de la institucionalidad de nuestro país.